Los indios Sioux, también llamados Dakotas, Nakotas y Lakotas, son un pueblo indígena americano asentado en los territorios de lo que ahora son los Estados Unidos y sur de las praderas canadienses. Los Sioux eran uno de los 3 grupos de 7 tribus que formaban la gran nación Sioux, que hablaban 3 variedades lingüísticas de la lengua Sioux, que incluía el Lakota, Santé y Yatón. El nombre Sioux es una forma abreviada de que fue tomada al francés canadiense como Nadaosio, a partir de un exónimo anterior de la tribu Ojia. Los Sioux también han sido llamados Dakotas por parte de antropólogos y el gobierno estadounidense, en parte debido a que durante un tiempo se pensó que el término Sioux tenía implicaciones peyorativas. Se dijo que venía de serpiente en el idioma de los Ottawa, aunque investigaciones posteriores han descartado esta posibilidad. Los Sioux habitaban las llanuras de Estados Unidos, eran nómadas, se desplazaban según el movimiento de las manadas de bisontes. Sus viviendas cónicas, los tipís, resultaban perfectas para la vida nómada, ya que eran fácilmente transportables. El tipí consistía en varas largas de madera cubiertas de piel de bisonte que se podía armar y desarmar. De esto se encargaban las mujeres. Hacia el año 1780 se calculaba que podían ser unos 10.000 individuos. En 1849 su número se estimaba en unos 20.000, que aumentaron, a pesar de los conflictos, a unos 25.000 en 1881 y a unos 28.600 en 1910. En 1956 había 4.600 Santé, 3.000 Wisilla y 24.000 Tetón en los Estados Unidos, 31.600 individuos. En 2001 había 124.551 apuntados en el rol tribal, según el Atlas de Archer. Había 20.000 Lakota, de los que unos 6.000 hablaban la lengua y 23.000 Santé, de los que unos 19.000 hablaban la lengua. Los 3 grupos lingüísticos se distinguía entre ellos notablemente el terreno cultural, puesto que pertenecían a 3 realidades socioeconómicas diferentes. Parece ser que antiguamente vivían en los márgenes del lago superior con los Winnebago y otras tribus Sioux como los Omagua, Kansas y Quapac, empujados hacia el sur y oeste por los Ojibwa y Creek, quienes habían sido empujados de sus territorios hacia el 1640 por los franceses e ingleses, de los que obtuvieron armas de fuego. Las tribus Sioux marcharon aguas arriba del río Mississippi, desde donde hacia 1700 una buena parte de la tribu marchó hacia las llanuras. En 1640 fueron visitados por el francés Paul Le Jeune, quien los describió como pescadores y recolectores de arroz y maíz. Más tarde se separaron los Wisilla y de estos los Assiniboide, una fracción de los Yanatoi que marcharon hacia el sur.
en 1700, fueron visitados nuevamente por un occidental, el francés Pierre Charles Le Sueur. Hacia 1750 los Tetón cruzaron el río Missouri y se establecieron en Maha Zappa, Black Hills, considerado como su territorio sagrado. En 1851 se firmó el primer tratado de Fort Laramie, construido por los Estados Unidos en 1849, por el cual se permitía el paso de los pioneros blancos desarmados por territorio Sioux, a cambio de mantener la posesión de las tierras. El siguiente paso de los Estados Unidos fue intentar abrir la ruta de Bozeman hacia Montana, el dominado camino de los ladrones. El 17 de marzo de 1876, Croc ataca al campamento Cheyenne, Oglala, de Potter, pero los indígenas le roban los caballos. A los márgenes del Rosebud se reúnen los jefes principales, quien había dispersado 2 columnas de Patrick Connor en el río Powder en agosto de 1865, y los Oglala, Maipú Lutak, Red Claw y Tanchuca, Witok o Caballo Loco, se aliaron con los Sansar, Blackfeet, Arapacho y Cheyennes,